Hola chicos, ¿qué tal? Me estuve esperando un poco para grabar este video y que no se escucharan los 20 ruidos de la casa, ¿no? Bueno, estos videos, como ustedes ya lo saben, van a ser videos explicativos de las lecturas. Ojo, no sustituyen la realización de la lectura, ¿no? La idea es que ustedes hagan su lectura, vean los videos y posteriormente tengamos la charla en las videollamadas para especificar dudas, ¿ok? Esos son los tres materiales con los que trabajaríamos en cada sesión. Ya lo saben, ya lo hemos estado explicando. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en el texto que abre la antología. Es un texto maravilloso de Sergei Moscovici, que es uno de los padres de la psicología social. Murió hace muy poco, murió hace unos que serán 4 años. Entonces yo les comentaba que la gran ventaja de los autores que pertenecen más a la psicología social sociológica, que ya les había dicho, es que esos autores se encuentran vivos todavía, y si no vivos, pues la verdad es que su obra es bastante reciente. Bueno, les platico del texto. Este texto, con lenguaje sí un poco difícil para hacer el primer choque de ustedes con la psicología social, establece la división primera y sustancial que tienen ustedes que identificar en la psicología social, que de hecho es pregunta de examen, ¿no? En el examen, se los aviso, en el examen, una de las preguntas que yo hago es: ¿qué es la psicología social? ¿Qué diferencia a la psicología social con respecto a la psicología? ¿No? A la psicología como disciplina o como área de estudio en especial, ¿no? Entonces, el texto de Moscovici explica claramente que mientras que la psicología, así, sin apellido, o sea, psicología solita, sin apellido, mientras que la psicología sin apellido estudia fenómenos más centrados en el individuo, en sus procesos de maduración cognitiva, emocional, en fin, ¿no? Procesos que tienen que ver con precisamente los sujetos. La psicología social tiene, desde mi punto de vista, la gran ventaja de ofrecernos una visión complementaria, una visión en donde no nada más importa el sujeto, sino también importan todas las condiciones que rodean a este sujeto, es decir, su historia familiar, personal, el entorno económico, político, histórico en donde se encuentra. Es decir, el sujeto por sí mismo no es lo más importante en la psicología social. ¿Okay? Lo que la psicología social hace es establecer una tensión, le llaman muchos autores, entre, por un lado, el estudio de rasgos y comportamientos individuales, y por otro lado, el estudio de rasgos y comportamientos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué es? La psicología social es una disciplina que se va a encargar de estudiar la relación que hay entre individuo y sociedad, algunas ocasiones dando por hecho que pesa más el individuo sobre un grupo social, y en otros casos dando por hecho que pesan más los grupos sociales sobre los individuos. Entonces, como les decía, este texto nos establece la primera división, y que es algo que les tienen que dar muy claro, porque además eso también es pregunta de examen. Es pregunta de examen que yo les diga: a ver, la psicología social es, y ustedes la pueden definir, pero también necesitamos que ustedes me digan, se divide en dos corrientes principales. Y las dos corrientes principales, regresamos aquí a platicarles con mis manos, las dos corrientes principales son la rama de la psicología social, que está enfocada en los rasgos individuales, como características que influencian a los grupos sociales, es la psicología social psicológica. Es decir, tiene otro apellido adicional: psicología social de orden psicológico. Y la psicología social, que nos dice que los rasgos sociales o los grupos sociales inciden más sobre el individuo, es entonces la psicología social sociológica. Les voy a dar ejemplos. De todas formas, los vamos a ver mañana en la discusión. Por ejemplo, ¿no? Les decía yo que estos ejemplos de cultura colectiva donde dicen, es que las mujeres que toman café son psicópatas, ¿no? O la gente que toma café es psicópata. O hay varios estudios que dicen, bueno,
si las personas tienen estos dos dedos, ¿no? De la mano, los dos dedos que circundan al dedo medio. Si tienen estos dos dedos más o menos del mismo nivel, hay una teoría dentro de la psicología social psicológica que nos dice que quienes tienen estos dos dedos más o menos al mismo nivel, si son mujeres, tienen una gran carga de comportamientos masculinos y si son hombres, tienen una gran carga de comportamientos femeninos, ¿no? Entonces, volvemos otra vez. La psicología social psicológica le da más peso a las características individuales, ¿no? Ejemplo, hay estudios ahí que dicen, ¿no? Que las mujeres con caderas más anchas o con glúteos prominentes son más brillantes. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a las que no tenemos pompas, ¿no? O sea, la gente que no tenemos nalgas somos menos inteligentes. Bueno, pues esto dice la psicología social psicológica, ¿no? Todas estas teorías en donde los rasgos individuales explican comportamientos sociales, pertenecen a la psicología social psicológica. Y vamos al otro extremo. La psicología social sociológica nos dice, hay ocasiones en donde todo un grupo incide sobre un sujeto de modo tal que el sujeto prácticamente se desdibuja, ¿no? De modo tal que el sujeto prácticamente no tiene poder de decisión, ¿no? Entonces, ejemplos de acá, de psicología social psicológica, cuando un individuo puede ser más importante que el grupo, el ejemplo es Hitler, por ejemplo, ¿no? El Hitler, gente que es líder de opinión, gente que es cuya opinión es tan importante que desdibuja al grupo, ¿no? Entonces, mientras el Führer nos diera la luz verde para matar judíos, pues entonces todos matamos judíos, ¿no? Y del lado contrario es, por ejemplo, en ocasiones cuando la gente, cuando ocurren los linchamientos, ¿no? Puede haber una o dos personas que en esta turba que linchó a unos sujetos, puede haber una o dos personas que digan, no, es que yo no estaba de acuerdo en que los golpeáramos así, y tampoco estaba de acuerdo en que los matáramos, ¿no? Sí, pero esta una o dos personas dentro de la multitud se desdibujan, ¿no? Y entonces ante un linchamiento, pues ¿qué pasa? Que es mucho más conveniente para la gente decir, pues le hago caso a todo el grupo, ¿no? Le hago caso a todo el grupo y entonces no hay una responsabilidad, o pareciera que no hay una responsabilidad individual, ¿no? Entonces, nuevamente, de Moscovici, del texto de Moscovici tenemos que rescatar esto. ¿Qué es la psicología social? Es una disciplina que se encarga de estudiar las relaciones entre individuo-sociedad, ¿no? Y estas relaciones a veces están determinadas por un peso mayor del individuo sobre los comportamientos sociales y a veces están determinadas al revés. A veces la fuerza está puesta en los grupos sociales como prácticamente absorbentes del individuo. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice Moscovici? Moscovici nos habla de la necesidad de así dibujarnos en nuestra cabeza, y además es importante para este curso porque, como ya les dije, en la primera unidad vamos a ver psicología social psicológica, es decir, esta rama, y en la otra parte vamos a ver psicología social sociológica, que también ya les dije que a mí es la que me encanta. O sea, a mí la psicología social sociológica, yo soy su fan. Esta no me encanta mucho, pero ustedes como son psicólogos, pues seguramente les va a fascinar, ¿no? Entonces, bueno, Moscovici nos dice, ubicamos estas dos tradiciones. Y Moscovici nos implica, a ver, ¿con qué metodologías trabaja la psicología social psicológica? Ah, pues trabaja con estadísticas, trabaja con escala de Likert, ¿no? Trabaja con paradigmas cuantitativos. Mientras que la psicología social sociológica es fenomenológica. Pertenece al conjunto de teorías fenomenológicas y va a trabajar ¿con qué? Con el discurso, con análisis del discurso, con opiniones, con entrevistas, es decir, con herramientas de orden mucho más cualitativo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos psicología social psicológica, PSP, ¿no? Frente a psicología social sociológica, PSS. Esta trabaja con paradigmas experimentales, esta trabaja con paradigmas fenomenológicos. Esta va a trabajar con encuestas, Likert, escalas,
cuestionarios, cosas cuantificables, y esta va a trabajar con cosas cualitativas, discurso, entrevistas, opiniones. Por aquí vayan pensando también frente a la gran tarea que tienen en esta unidad, de pensar en un tema que puedan montar tanto en una encuesta como en un estudio de opinión. Vayan pensando qué tipo de temas estudia la psicología social. Si ustedes me dicen, a ver, maestra, queremos un proyecto en donde les queremos preguntar, ¿qué gatos prefieres? ¿Los gatos negros, los gatos pardos o los gatos grises? Les voy a decir, no, muchachos, pues es que eso no es psicología social, psicológica. Para plantear un tema de psicología social psicológica, tengo que pensar en esto que les digo. La psicología social, para pensar en un tema de psicología social, sea psicológica o sea sociológica, lo que tengo que pensar es en un tema donde ya sea que los rasgos individuales determinen al grupo, ¿no? Como la psicología social, la PSP, psicología social psicológica, o al revés, en un tema en donde los rasgos del grupo prácticamente se coman al individuo, y entonces pueda verse esta tensión, ¿no? En un problema en donde digamos, a ver, en esta situación, ¿qué ganó? ¿Gana la perspectiva de el individuo pesa más sobre los grupos sociales? ¿O en este problema vemos al revés? El grupo social pesa más que el individuo. Esos son los tipos de temas que necesitamos plantear para la actividad de final de unidad. Bueno, ¿qué otra cosa nos dice Moscovici? Teorías experimentales, teorías fenomenológicas. Moscovici también nos invita mucho a darnos cuenta que la gran tradición de la psicología, así, sin apellido, es ver los fenómenos sin la historia del sujeto, ¿no? Es decir, sin importarle si el sujeto come, duerme, con quién convive, quiénes lo educan, quiénes son sus amigos, quién es su pareja, con qué grupos sociales, con qué cuadros sociales se relaciona este individuo. Y eso es una gran crítica que hace Moscovici, o sea, a la psicología sin apellido, le falta darse cuenta que el individuo está rodeado de una serie de condicionantes sociales. Por lo tanto, Moscovici abre el debate hacia la existencia de una psicología social que contemple estas dos cosas, ¿no? Que contemple, por un lado, las características del grupo, cómo se proyectan las características del grupo, cómo se proyectan en el individuo y cómo se proyectan las características del individuo hacia el grupo, ¿sale? Entonces, hay un tercer conjunto de teorías del que Moscovici nos habla, que se llaman teorías operatorias, pero siendo muy honestos, es como el escenario real, muchachos. Ese es el escenario real. Las teorías operatorias nos plantearían la posibilidad de hacer estudios en donde las dos teorías, la PSP y la PSS, trabajaran en conjunto. Muy pocas veces se logra, tan pocas veces se logra que de hecho no forma parte de los contenidos del curso. O sea, el curso es unidad 1, definir qué es la psicología social, unidad 2, psicología social psicológica, y unidad 3, psicología social sociológica. Entonces, las operatorias son el escenario ideal, pero no nos da la vida. O sea, en realidad no han surgido muchos estudios que permitan ver, pues precisamente en función las teorías operatorias, ¿no? Bueno, algo que también es súper importante rescatar de Moscovici es que nos habla de qué es lo que realmente va a estudiar la psicología social, ¿no? La psicología social va a estudiar estas tensiones, les digo, entre individuo y sociedad, a través de tratar de buscar procesos de comunicación, procesos de comunicación para poder entender si un problema le está dando más peso a esto o le está dando más peso a esto otro, ¿ok? Entonces, vamos a pensar, cuando planteemos un problema desde la psicología social, vamos a pensar cómo se comunica el individuo con su grupo o cómo se comunica el grupo con un individuo. Vamos a pensar en eso. Y también Moscovici nos invita a pensar en las ideologías que están detrás de una situación. Y esto es realmente muy pertinente, chicos, porque aparentemente la psicología social psicológica, al ser mucho más experimental,
pareciera que tiene menos errores, ¿no? Pareciera que al ser cuantitativa es menos criticable. Y pareciera también que el hecho de que se hablen de estadísticas, de porcentajes, ¿no? Todo desde la PSP, pudiera ser menos criticable porque pareciera más objetivo. Nos vamos a ir dando cuenta que no siempre es así. Y en el nombre de la ciencia a veces se han hecho estudios muy tendenciosos, ¿no? Hay un artículo publicado en una de las revistas más importantes del mundo, en la revista Nature. El artículo es como de los años 60, en donde un investigador, haciendo un estudio de psicología social, psicológica, intentó demostrar que la raza negra era muchísimo más débil en aprendizajes matemáticos. Y pues el artículo lo publicó con bombo y platillo, ¿no? Y la revista, perdón, publicó el artículo con bombo y platillo, y pareciera ser que este artículo que se hizo con porcentajes, de manera cuantitativa, con método experimental, pareciera ser que no era criticable. ¿Qué es lo que había detrás? Pues obviamente, detrás de un artículo que pretende demostrar que los negros son menos inteligentes que los blancos, hay toda una ideología racial detrás de este artículo. Entonces, Moscovici nos invita a pensar en eso. ¿Cuáles son las ideologías que hay detrás de los fenómenos? ¿Sale? Entonces, como primera entrada, este es nuestro texto de Moscovici. Yo les agradezco mucho que lo hayan leído y nos vemos en la sesión respectiva para dudas sobre este mismo. ¿Sale? Gracias.